comunicarles. .fm Comunicación sin límites. Esta es una producción de Conciencia Media. Conciencia Media. Concienciamedia.com. Se forman bandos, digamos. Está la moral y están los que administran la moral, digamos. Una persona que administra esa moral tomó esa decisión y la demás gente tenía que aceptarlo, digamos, porque si no van en contra del orden social y eso trae un montón de consecuencias que nadie quiere pasar. Por eso es que ahora a usted le toca escuchar que lo van a evangelizar y muy posiblemente le va a tocar ir unas 2, 3 veces a la iglesia, o cuando se recibe y se le pide un favor, ¿cómo usted no lo va a hacer? Entonces pues ya nos vemos obligados. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación de las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. Mi nombre es Andrés. Tony. Y tenemos un invitado especial. El nombre es Néstor Benavides. El mae es de Costa Rica. Y el mae es un compa mío. Nosotros asistimos al cole juntos como por 2 años. Y también tuvimos una banda en Costa Rica que se llamaba AMPM. Néstor era el guitarrista y tal vez el escritor de las canciones principal, pues lo hacían entre todos. Yo como solo cantaba maestras, de eso cantaba horrible. En mucho del proceso de escribir, muchas veces no estaba. Pero mae, Néstor, ¿cómo está, weón? Pura vida. Bueno, un saludo a toda la audiencia de Conciencia Podcast. Desde Costa Rica nos damos toda la buena vibra y la buena energía. Sí, yo conocí a Andrés hace bastantes años, tenía bastante rato de que no hablábamos así, digamos, por lo menos en vivo. Sí, viéndonos pues, cara a cara. Es una buena oportunidad, ¿verdad? Y hay una razón específica por la que yo quiero peleé para que Néstor estuviera con nosotros en el podcast. Y es que Néstor, ¿usted creció en la iglesia? ¿O usted entró a medio camino? No, realmente fui en un momento, digamos, de la juventud por amigos. Por amigos. Ajá. Sí, no, yo realmente, o sea, llegué a la iglesia, sí, casualmente, realmente. Por compas, lo invitaron a como qué edad tenía, mae. Como tal vez 18, 19 años. Una cosa así. Ya ha sido un buen rato. Sí, tomando en cuenta que ahora tengo 35, claro. Pero entonces, ¿cuánto tiempo estuvo usted, digamos, asistiendo a la iglesia? Porque AMPM, que era la banda que nosotros teníamos, era relativamente una banda cristiana. O sea, así fue la idea central como empezamos para tratar de, no sé si por lo menos agarrar el público cristiano y tocar en iglesias y varas así. Yo creo que eso fue, digamos, sí, eso fue en ese tiempo como una idea que todos adoptamos por un momento, digamos, de que la banda tuviera un mensaje positivo y un mensaje ¿cómo decirlo? Algo positivo realmente, digamos, sí, que positivo. por lo menos pudiera canalizar la energía que nosotros teníamos en ese momento, digamos, a través de la música, digamos, y digamos, como trascender un poco lo poco que sabíamos tocar en ese momento, ¿verdad? Y hacer música, digamos, con contenido. Entonces, me acuerdo que casi todos, digamos, bueno, sí, todos
frecuentábamos una iglesia y por eso nos hicimos músicos de esa banda, digamos. Entonces, Ahora, eso trajo una dinámica después de todo. cuando usted dijo a los 18 años dejó de ir a la iglesia o a los 18 años empezó a ir a la iglesia, porque usted empezó antes, ¿verdad? No, yo, digamos, empecé a ir como a esa edad y fui como tal vez como unos 3 años, una cosa así. Ya, O sea, ok. digamos, yo creo que fue lo que duró la banda, probablemente, porque después tuvimos otros años donde, digamos, ya la banda no tenía ni un solo perfil cristiano, digamos, de ningún tipo, y era, ¿cómo decir? O sea, como decir, como que fuimos quedando por fuera de ese ámbito. Entonces Ya. ya empezaron a como pensar que a ustedes ya no lo seguían igual como antes. No, sí, claro, sí. La banda tocó bastante tiempo, fueron como unos 6 o 7 años y con diferentes alineaciones, diferentes músicos. Yo Sí estuve vimos- solo los primeros 3 años, si no me equivoco. Ajá, sí, correcto. Andrés estuvo los primeros 3 años de la banda, conciertos, o sea, que fueron bastante grandes para la época y para lo que se hacía en donde nosotros vivíamos, digamos, y en alrededores, digamos. Que eso y nos abrió puertas para seguir tocando mucho tiempo más. Ahora, si ustedes se acuerdan, nosotros tuvimos a Randy, el pastor Randy, era parte de la banda también, Randy era el baterista. Entonces, los que se acuerdan del episodio con Randy, que hablábamos de la banda, pues es la misma banda, se llamaba AMPM, yo no sé por qué yo odiaba ese nombre, desde lo Un profundo. excelente baterista, Randy. Y resultó que después de MPM se hizo una cadena de supermercados en Costa Rica. Sí, mae, ya estaba. Si no me equivoco, ya estaba y fue... No sé, yo creo que tenían o un local o dos, pero después de... Ya no después sé. se llenó. O sea, el AMPM existía acá en los Estados Unidos ya mucho tiempo. Sí, Sí. aquí sí, Sí, o sea. pero allá no tanto. Allá Oye, yo sí me que- acuerdo que había pero- uno en Chepe y ya en Heredia no había ninguno. Oye, pero ¿qué significaba el AMPM por la banda? En realidad, digamos, hubo varias controversias porque fue un nombre que salió para la primera presentación de la banda. Nadie sabía cómo llamarle a la banda. Y ya estábamos Y por no- salir, si no me equivoco. Sí, Y el mae sí, era sí, así como, uno- ¿y cuál es el nombre? Ajá. Nosotros, mae, no Uno sé. de nuestros amigos sacó una calcomanía que decía AMPM y dijo que podía significar como la esencia de la banda, que era que pasábamos todo el día, realmente pasábamos todo el día tocando guitarra. Entonces, todo el día y toda la noche. Entonces, o sea, algo así significaba, digamos. Ya después a Randy y a mí se nos ocurrió decir que significaba anoche moriste por mí, pero eso mae, es inventos, o sea, usted al fin y al cabo no tenía Sí, significado, aquí usted tenía podía una- ponerle lo que le diera la gana. Eran buenos tiempos, sí. Fueron buenos tiempos, mae. Lo interesante de todo esto, Néstor, es que, mae, usted en este momento ya no cree en la institución. De hecho, tiene tiene sentimientos fuertes en contra de la institución. Y tal vez mi pregunta aquí sería, ¿qué piensa de Dios en este momento, mae? ¿Usted es ateo? ¿Usted es agnóstico? ¿Cómo va el asunto por ese lado? Y ya después podemos empezar a hablar del por qué, mae, usted dejó la iglesia, básicamente. Pues realmente, yo no tengo cosas en contra de la iglesia, digamos. Hay cosas que simplemente no deberían suceder en ningún contexto, digamos, como decir, la manipulación, ¿cómo decir? La gente que engaña a otra gente por conveniencia, son energías que no van con el ser humano evolucionado, por decir así, digamos, que entiende su entorno y que entiende a las demás personas. Es lo que pienso yo, digamos. Entonces, en un contexto institucional de la religión, me parece que eso conlleva muchos antivalores, digamos. El que se institucionalice la moral, eso es lo que me Sí, parece. pues en respuesta y también en mencionar lo que estabas diciendo, que yo creo que como vemos a la iglesia, también como que le ponemos más presión, más responsabilidad a lo que significa la iglesia, la institución de ser gente cristiana o pastores o gente que se consideran ser cristianos, que esperamos más de ellos y que a veces cuando fallan, como van a fallar, que son humanos,
como que da chicha y Sí. y desespera, porque la verdad, o sea, uno mira al pastor y ve que a veces hay decisiones que son, la verdad, son decisiones muy, no por decir estúpidas, pero son decisiones que tú sabes que no son hechas con sabiduría, sino son favoritismo, o porque tal persona tiene mejor voz, o porque ese señor tiene una casa más grande y él puede hacer el grupo familiar en la casa de él porque tiene una casa más bonita. Un montón de cosas que a veces por la apariencia o por el estatus de la gente en la iglesia, a veces las decisiones son hechas así, y a mí también me ha dado mucho pinche coraje por eso. Lo que pasa es que las decisiones son como corporativas. Yo no sé por qué a la gente se enoja cuando uno dice que la iglesia es un business, es un negocio, mae. Y sí es. ¿Entiende? Pues claro, sí, es lo que yo hablaba digamos, de corporativizar la moral. Eso es algo que se hace en la sociedad actualmente. Que, digamos, es un país que mucha de su identidad nacional es una corporación identitaria, digamos, como decir, una religión es una corporación identitaria también, o una corporación donde se institucionaliza la moral al final. Entonces, eso va a traer, claro, va a traer un montón de pros para las personas, por eso es que se adopta al final, porque imagínense que le da el pro a la gente de no hacerse cargo de sus cagadas, porque de Dios, Sí. entonces ya nadie se encarga de mis cagadas, se encarga Dios, yo no me encargo de mis cagadas. O Satanás, que el Satanás es a la persona que se le... Exacto, me entiendo. Entonces, sí, yo le entiendo el punto de que sí debe ser muy frustrante las partes feas de la institucionalización de la moral, claro. Mae, dígame una cosa entonces. ¿Usted todavía cree en Dios o no? No, realmente no. O sea, digamos, no creo en Dios. No creo, porque sí creo que hay una energía creadora que es mucho mayor que lo que vemos en esta dimensión y en las que puedan existir, digamos, pero, ¿cómo decir? Como la figura de Dios ahí, como el dios Apolo, no, o como el dios Zeus tampoco, no, o sea, no. Como Yahweh. No, Digamos, usted lo que no está de acuerdo es con la idea que la Biblia o otras creencias dan de un Dios, que es como un Dios personal, que qué sé yo, que actúa con decisiones, que se enoja, que es, digamos, caprichoso, todo eso, pero usted sí cree que pues debe haber algo, entonces relativamente usted es agnóstico. Pues sí, no estoy muy familiarizado con el término agnóstico, pero sí, digamos, o sea, sí, como decir, veámoslo así, todas esas características de ese Dios son características que son realmente humanas. O sea, algunos humanos hace muchísimo tiempo inventaron esas ideas, pues para quitarse del miedo a la muerte o para controlar a otras personas que fueran más dóciles hacia la idea del control a un líder o cosas de ese tipo. Entonces, eso es un actor social más, digamos. Dios es un actor social más, pero es como un actor inmaterial que alguien creó para que tuviera una función social. O sea, ese es mi concepto de Dios, o sea, del Dios que nos venden, digamos. Ahora, Mae, ¿qué opina usted de todos estos problemas políticos que han habido por este candidato que era un pastor? Todas estas ideas que se quieren pasar a leyes basados, digamos, en una moralidad que supuestamente es cristiana. Qué sé yo, el ataque tan directo a lo que es la homosexualidad, las peleas todo por el aborto. Ajá, pues digamos, ¿cómo decir? Yo no estoy en contra de cómo esas sociedades visualizan su mundo, ¿no? Porque para mí, digamos, por ejemplo, Jesús es como una figura de superación personal. De hecho, en su historia vienen muchas acciones de una enseñanza muy positiva que vale la pena imitar hasta cierto punto, digamos. Que muchas se iban mano a mano con el budismo. Sí, realmente, pero digamos, igual, en ese rol de juego donde hay tres figuras que es una sola, digamos, hay como mucha psicopatía, digamos, por parte de los personajes, porque si lo vemos como, imagínense que lo vemos como una historia, ¿cuál es la narrativa de esa historia? Digamos, un padre
súper narcisista que necesita la adoración de su creación, manda a su hijo, que él es él mismo, a que lo mate su creación para la redención de los pecados que él inventó. Es una historia demente. Como que lo has pensado muy bien. Sí, es una historia, digamos, con muchas pintas de bueno, lo que se llama en la psicología moderna de psicopatía, digamos, por parte de sus personajes, pero es algo sobre lo que la sociedad judeo-cristiana ha basado su dinámica social. Entonces es algo pesado, digamos, para una sociedad latinoamericana, digamos. Yo pienso que, o sea, para todo América, la idea de Jesús, porque, digamos, volvemos a lo mismo, y yo sé que yo siempre entro en este tema, pero, o sea, cómo la comunidad evangélica gringa le dio el gane a Trump por ideales supuestamente cristianos, y porque Trump supuestamente, por ser republicano, apoya la moral correcta. O sea, son varas que son una estupidez, pero a mí lo que me molesta mucho es con la facilidad que escogemos lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Una de las cosas que yo hablaba con Néstor antes de que empezáramos a grabar, porque Néstor me preguntó, ¿qué es lo que cree usted que es la razón más importante por qué las personas dejan de creer en el cristianismo? Y yo le decía que yo personalmente creo que es el proceso de ignorancia a conocimiento, porque cuando usted empieza en una iglesia y se le empieza a predicar todo muy bonito y uno tiene esta idea, esta burbuja de que el cristianismo y la Biblia es de tal forma y habla de tales cosas, pero ya después usted viene y empieza realmente a leer la Biblia, usted dice, güey, ¿qué es este desmadre? Entonces es cuando se le revienta a uno la burbuja de que las cosas no son tan bonitas, mae. O sea, es muy difícil que uno pueda creer que usted realmente es una persona moralmente correcta si usted no viene a cuestionar cosas que en la Biblia, o sea, la Biblia es clara en un montón de cosas acerca, digamos, del historial de cómo habían genocidios enteros a pueblos, niños, bebés, mujeres embarazadas, vacas, animales, cosas así, que mae, o sea, ¿cómo respondemos a esas cosas? Que Andrés, mira, sorry que te interrumpa, pero me llegaste a un punto increíblemente importante, que eso es algo que a mí también me trae muchas dudas, digamos. O sea, justamente como se ve en la Biblia, toda esa matanza y todo eso es como se da ahora, en la época moderna, por el mismo pueblo, digamos, que inventó esa ideología, digamos. Entonces, ¿qué posición tenés vos al respecto? Vea, yo siento, a mí otra de las cosas que me molesta también que estábamos tocando ahorita es, a mí me molesta mucho con la facilidad que nosotros podemos echarle la culpa a un Satanás de las cosas. Esto es algo que ya hemos tocado en otros podcasts, es un tema que hemos tocado en otros podcasts, pero a mí me molesta mucho el hecho de que cada vez que usted hace algo malo, usted pueda echarle la culpa a Satanás de por qué hizo eso algo malo y limpiarse las manos y ya no es su culpa. Y yo pienso que la historia del universo está repleto, mae, de eventos que son prueba de que los humanos somos una porquería. Mae, o sea, nosotros podemos hablar de las matanzas que hicieron los judíos en aquel tiempo, pero podemos venirnos, mae, a las matanzas que hicieron en Ruanda que hace 15 años, mae. O sea, es unas barbaridades, mae, cosas que los humanos somos capaces de hacer, mae. Y lo que me molesta es con la facilidad que uno puede clamar ignorancia de un montón de cosas, simple y sencillamente contraer ideologías religiosas digamos, al asunto. Como cuántos, digamos, bombas suicidas, no sé cómo se dice. Sí, la gente que se autoinmola, sí, claro. Mae, o sea, terroristas. Los terroristas, mae, sí. O sea, solamente por ideales religiosos ya tienen derecho, mae, de matar personas, mae. O por ideales religiosos ya tenemos derecho de poder decir, mae, digamos, los homosexuales no merecen los derechos humanos que cualquier otro humano, mae. O sea, por favor, esas varas molestan. Y el que no se moleste, mae, o sea, tenemos que realmente cuestionar su nivel moral. Oye, Sandy, me estaba contando un coño el otro día. Platicamos mucho de estos temas y cosas así. Él es árabe y, o sea, él me cuenta muchas cosas de y todo lo que es de ese tipo de cosas, y me dice que la gente que se explotan con las bombas, dice, tú sabes que lo que ellos hacen antes de explotarse, ellos para cubrirse los
ahí abajo, los, ¿qué se llama? Sus huevos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que ellos van a recibir sus vírgenes allá arriba y necesitan que eso no se les haga desmadre. Se ponen como un protector para que no se les exploten los huevos, güey. Increíble, ¿no? Yo no sabía eso. También sus historias demenciales, ¿no? Increíble. Eso es lo que era, ¿verdad? Yo entiendo, Néstor, digamos que la iglesia a veces es decepcionante, especialmente mae, cuando uno empieza a ver que hay ciertos valores o cosas importantes que una comunidad entera mae, ignora completamente. Pero digamos, por ejemplo, ¿qué cree usted que podría hacer la iglesia como institución para tratar de ganar tal vez esa confianza de vuelta en personas como usted, mae, que la ha perdido? ¿Hay algo que se puede hacer o no cree usted que se puede hacer nada? Mira, yo pienso que si ellos siguen por el camino de institucionalizar la moral, van a llegar a la desaparición porque la humanidad está tendiendo hacia construir mejores realidades. Me refiero a, digamos, no realidades desde el punto de vista de estoy decepcionado porque la iglesia me defraudó, sino realidades a, bueno, este modelo no funcionó, probemos el siguiente. Entonces, yo pienso que, digamos, si la iglesia sigue con su narrativa mística, yo pienso que va a llegar a desaparecer cuando ya la gente deje de tenerle miedo a lo que ellos publicitan, que hay que tener miedo, que es como el infierno, el diablo, no sé, Dios y todas esas cosas. No sé, es lo que yo opino, digamos, es una opinión muy personal, pero yo sí creo que la humanidad está tendiendo más hacia la razón. La mayoría de muchos de mis familiares y todos son católicos, entonces... Pero realmente yo he visto que como que entre los 30, 40 años, realmente son más costumbre que realmente ser involucrados en el conocer lo que viene siendo en la Biblia y conocer el pastor y qué es la iglesia, qué es la salvación. Para ellos ya nomás ellos ven y conocen que Diosito es bueno y que me ayuda en el camino y que me perdone cuando la cague en el fin de semana, cada semana. Sí. Y es lo que es una pinche repetición de vivir una costumbre que cuando la cagas, pues vas y te arrepientes, te persinas y ¡zas! Ya estuvo. Pero no hay como una rutina, ¿verdad? Una rutina muy seguida y no hay un seguimiento, no tienes a un pastor, no tienes a un líder que te está preguntando cómo te ha ido y por qué estás viviendo con tu novia, o sea, no hay nadie que te esté chingando por lo que tú quieras vivir tu vida. Y en el cristianismo como que los líderes, los pastores sienten la obligación por ser parte del liderazgo de querer ser pastores, y el ser pastor es cabrón y eso yo no se lo deseo mucho. Los que tienen el don de ser pastor, eso sí es difícil porque es un balance bien ligerito de cómo conoces a las personas. Usted sabe que eso que usted está hablando, Tony, es muy interesante acerca de las personas que quieran ser pastores. Porque algo que yo he notado es que hay cierto tipo de persona que quiere ser pastor, no es cualquier persona. Y hay ciertos tipos de posiciones que son más llamativos a ciertas personas. Por ejemplo, los policías aquí en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, tienen que hacer unos exámenes psicológicos bien profundos a las personas que quieren meterse a la policía. Porque lo que ha sucedido es que las personas más débiles de carácter por mucho tiempo han querido meterse en esa posición de poder. Entonces, digamos, los muchachillos que eran que fueron bullied, que fueron maltratados en la escuela, usualmente los más losers, los maes tienen esta idea: si me hago policía y paro al mae que me hacía bully, le voy a dar por la madre y todo eso. O sea, hay personas que tienen cierto carácter que los llaman a ciertas posiciones. Y yo no sé por qué entre, digamos, cierto tipo de liderazgo, cierto tipo de liderazgo como pastores o varas así, también como que atrae a ciertas personalidades. Pero yo no puedo creer que todos se vean entre todos para que se copien, pero es que la mayoría son muy parecidos, ma, entre ellos, o sea, sus personalidades, sus formas de ser. Definitivamente tiene que haber un contraste ahí, ma, que le llame atención a las personas. Pero, ma, ¿qué podríamos sacar
trabajar de eso. Porque yo no creo, digamos, que los pastores, o yo no creo que los muchachillos antes de llegar a ser pastores estén pensando en que quieren ser pastores para realmente hacerse una organización donde no pagan taxes y poder hacer plata. Pero usualmente termina por ahí el asunto. Pues sucede, sí, ¿verdad? Son los beneficios que vienen con él. Sí, son unos beneficios, mae. O sea, que en primer lugar no deberían estar ahí. Yo soy un fiel... O sea, yo pelearía por el hecho, mae, de que las iglesias en este momento ya deberían estar pagando taxes, mae. O sea, una huevonada de que las iglesias no paguen taxes, mae, es una huevonada que las iglesias, mae, realmente no se merecen. Y que me perdone mi pastor. O si no pagar taxes, tal vez por lo menos que tengan una obligación a tener una... social. Algo social dentro de la comunidad que ellos pagan de la bolsa de la iglesia para ayudar a la sociedad, no nomás la iglesia, sino algo institucional como una oficina de Social Security, algo que tiene que ver con el Estado, donde ellos puedan tener empleados, ayudar a la comunidad. Aparte de la iglesia. Sí, porque volvemos a lo mismo, volvemos a que muchas veces lo que parece es que a la iglesia lo que le gusta es simple y sencillamente tener gente para recibir los diezmos. Porque aparte de, digamos, hacer su trabajo los domingos, de dar una predicación a la congregación y cosas así, o sea, no son muchas las iglesias en realidad que invierten más tiempo, más esfuerzo haciendo otro tipo de cosas, trabajos sociales. Tal vez mi queja es, o sea, hay tantos modos de poder mostrar amor, y si nos vamos al ejemplo, digamos, de Jesús, yo no sé, Néstor, si usted cree que Jesús es un personaje histórico real, pero digamos, el ejemplo que nos da Jesús de cómo deberíamos hacer las cosas es bien claro, y pues no se hace. O sea, el amor, el ayudar al necesitado, el darle de comer a los pobres, el ayudar a las viudas. O sea, la misma cultura judía por mucho tiempo, cuando mantenía su sistema de diezmos, era con un plan específico, era ayudar en en el templo por un lado, pero por otros era para ayudar a las personas de la comunidad, mae, que realmente necesitaban. Pero o sea, yo siento que la iglesia, muchas de las cosas que hace, siempre las hace es como hablábamos la vez pasada, mae, cuando un amigo se mete, por ejemplo, en Herbalife y lo empieza a llamar a usted de la nada, uno dice, este mae, tanto tiempo, quiero verlo. Y van y se ven, y lo primero que hace es hablarle del Herbalife, mae. ¿Usted cree que esa persona realmente le importa a usted? No, mae, esa persona le importa el negocio. Quiere vender Herbalife. Correcto. ¿Entiende? Y yo siento que la iglesia es así. La iglesia, por mucho tiempo, mae, las pocas cosas sociales o buenas que le hace a las personas, mae, tienen un precio. El precio es que ahora a usted le toca escuchar que lo van a evangelizar, y muy posiblemente le va a tocar ir 1, 2, 3 veces a la iglesia para quedar bien. Porque a quién le gusta recibir sin dar nada a cambio. O cuando se recibe y se le pide un favor, ¿cómo usted no lo va a hacer? Entonces, pues ya nos vemos obligados. Pues sí, son consecuencias, yo pienso, de la institucionalización, digamos. O sea, ¿cómo decir? El asunto de los impuestos, el asunto del papel en la sociedad que tuvo antes y que tiene ahora, digamos, la iglesia, digamos, ha ido cambiando por los mismos cambios en su institucionalidad. O sea, el tender a ser una institución de una mística llena de culpabilidad, en este momento lo que trae es más trastorno social que un beneficio a la sociedad. Esa es mi tesis, y por eso fue que yo me fui, digamos. Y para mucha gente no es el caso, digamos, como el pastor que en este momento está comprando un jet para ir a predicar, no está diciendo lo mismo que yo, digamos, porque por eso es que él se está comprando un jet, digamos, porque él tiene esa convicción, y los que lo siguen también tienen esa convicción. Entonces es un asunto de dinámica social para mí, digamos. No tengo una opinión al respecto. O sea, cada quien se gana el dinero como mejor le parece. Sí, lo que pasa es que tras de eso, digamos, hay gente que puede hacerlo de un modo más sucio, pero se supone que los que lo hacen del modo más sucio, pues deberían por lo menos ser perseguidos por la ley, en vez de tener beneficios. Sí, ahora, mae, sí, ¿cree usted que
Por ejemplo, la educación en este momento, mae, bueno, estamos en el 2018, digamos que desde los 50 tal vez, mae, la gente ha estado pasando un proceso de educación, mae, que es cosa seria. Por ejemplo, una de las cosas que sucedió aquí en Estados Unidos cuando estaba Trump es que la mayoría de gente joven estaba en contra de Trump desde el principio, pero era la gente adulta y más vieja y tal vez hasta con menos educación la que estaba a favor. Entonces uno podría decir, mae, la educación ahorita está ayudando a que la gente vea las cosas, ver la foto completa. Pero digamos, la gente conservadora, más adulta, lo que dice es, los muchachos van a las universidades a que les laven el cerebro y les metan estas ideas liberales y aquí que allá. Pero ¿cree usted que es gracias a la educación, mae, que ahorita estamos viendo, por ejemplo, digamos, este gran crecimiento en lo que es gente saliendo de las iglesias perdiendo gente? Porque no sé si usted sabe las estadísticas, mae, pero es una barbaridad la gente que ya no quiere asistir a iglesias, están cansados de la institución. No es tan fácil caer en las ideas tontas o sin fundamentos que antes la gente creía con muchísima facilidad, sin ofender a la gente más adulta. Pues yo pienso que eso tiene que ver como las regiones de donde vienen las ideas, es lo que más afecta en ese aspecto, es lo que me parece. Como por decir, la gente en Europa tradicionalmente desde hace miles de años aceptaron la idea del cristianismo. La gente de Oriente Medio, ellos tuvieron siempre sus religiones milenarias. Los orientales tienen su fe, la gente de la India tiene su fe. En América es un fenómeno diferente, digamos. La fe de América, bueno, América nunca tuvo una fe per se. América tuvo muchas sociedades que fueron colonizadas, erradicadas, borradas del mapa para plantar el cristianismo. Pero lo que pasa es que la gente no se da cuenta, digamos, adopta el cristianismo, pero no se da cuenta que, digamos, la tradición y todo el edificio de creencia de ese cristianismo que ellos adoptaron está totalmente en contra de sus raíces como sociedad. Como decir, pasa mucho en México, que en México se ve mucho el contraste de la cultura originaria con el colonialismo, y han hecho una amalgama muy estable. Y en Costa Rica también, a lo largo de toda América también. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente decide salir a experimentar fuera de la iglesia, sale a encontrarse con esas raíces y simplemente quedan fuera, digamos, que es parte también de lo que yo creo que me pasó, porque yo realmente entré en un lapsus de como decir, cuando uno se busca a uno mismo y está en esa confusión, digamos, fue que di yo con la iglesia. Cuando yo vi que eso no era lo que yo quería aprender y lo quería saber, me alejé, pero, o sea, como decir, sin pena ni gloria, pues, sin sentimientos de resentimiento, o sí con un sentimiento fuerte como decepción, digamos, a la mentira, digamos. O sea, las partes positivas lo rescato, pero las cosas que son mentira, para mí, no voy a decir que son verdad, por ejemplo, pues, pero... O sea, eso ha sido mi experiencia. Oye, sí, y en hablar de todo esto de lo que estamos hablando y que lo que nos parece mal, ¿hubo algo que te pareció bien? Que tú puedas decir, esto sí me pareció y me gustó lo que estaba pasando, o siempre fue como un tiempo de cuestionabas todo y todo se te hacía como que, pues, a ver cómo va, a ver si para la otra semana va mejor, y seguiste ahí como por 4 años, yo creo. No, pues hice muy buenas amistades con gente que todavía conservo, como Andrés, digamos, es uno de ellos. Qué desgracia. Sí. Fuck you. No, y cosas buenas, pues fuera del calor humano y de la amistad de las personas, pues
no. Pero es que aquí es donde yo digo, mae, aquí yo pienso que esto es uno de las mejores pruebas que hay con respecto a esto, mae. Porque Néstor dice, afuera del calor humano y de las amistades, nada. Mae, pero si nos vamos a la iglesia del primer siglo que dejó Jesús, mae, la iglesia era eso, mae, era comunidad, era gente, sí, claro, compas, familias, nos reuníamos, mae, lo que hacíamos era comer, nada de una copita de juguito de uva y un pedacito de galleta y que no sabe a ni madre, no, mae, eran comidas, o sea, mataban animales, o sea, hacían una fiesta, ¿entiendes, mae? Comunidad, adentro de la fiesta, mae, se hablaba, se leía, todos opinaban, se cantaba, mae, era un party, ¿entiendes? O sea, claro. ¿cuándo se nos enseña, mae? Bueno, yo sé cuándo, hijo de pucha, Iglesia Católica, mae, cuando empieza a adoptar todas estas varas griegas, mae, ¿entiendes? Pero, o sea, ¿por qué todavía seguimos con un sistema de clero donde hay un grupo selecto que son los líderes, que son los que mandan, que son los que se dicen qué hacer y olvidamos del todo, mae? O sea, lo más importante del asunto que es la comunidad. Uno de los episodios que tuvimos nosotros, Néstor, fue un debate completamente acerca de ¿es la iglesia la predicación o es la iglesia la comunidad? ¿Entiende? Y yo decía, mae, una iglesia sin predicación puede vivir solo con la comunidad, pero una iglesia sin comunidad, mae, ¿qué putas está haciendo? ¿Entiende? Una iglesia donde, ¿qué importa, mae, que sean 20,000 personas, pero usted tiene que salir volado porque el parqueo no hay campo, mae, porque ya sigue el otro grupo y usted tiene que jalar, mae, y usted no le habla a nadie, o usted solo le dice hola a alguien, mae, pero cuando termina el servicio usted jala, mae. O sea, ¿qué putas estamos haciendo? De eso no se trata, nunca ha sido así, mae, y yo creo que eso es algo claro, que todavía en el 2018, mae, el 90% de las iglesias, mae, todavía lo que hace es un sistema clérico donde un pueblo se sienta, otra persona expone y al final, pues todos jalan y se van a su casa. Oye, pero si hubiera sido nomás de comunidad, tiene que ver algo central de quién está comunicando la Biblia. Claro, pero quiere que le diga quién era esa persona central, mae. Era Jesús, porque en el primer siglo todos sabían que Jesús había resucitado. Yo no sé si usted cree esto, Néstor, pero yo sí creo que Jesús resucitó, ¿entiende? Yo sí creo que Jesús dejó un sistema completamente, o sea, un sistema funcional de iglesia basado en comunidad donde el líder era Jesús y el jefe era Jesús. Aunque no estaba, mae, pero, o sea, si el cristianismo desde el principio Jesús lo predicó como es un sistema de servicio. Ajá. ¿Entiende, mae? Es usted agacharse a lavarle los pies al otro, mae. No es usted como el apóstol a que todo el pueblo le lave los pies a usted. Veamos lo conveniente de este sistema, digamos. O sea, realmente para la sociedad moderna es súper conveniente un sistema de creencia que se le imponga a un hato de personas, pues para que no estén haciendo lo que les dé la gana como sociedad. O sea, la política lo necesitan los estados, lo necesitan hasta las empresas lo necesitan, porque digamos, o sea, ¿cómo decir? La sumisión a un poder superior, pues lo forma a usted para que usted sea sumiso a otros poderes inferiores también, digamos. O sea, y usted es sumiso a Dios, luego de eso usted es sumiso al pastor, luego de eso usted es sumiso a su jefe, luego de eso usted es sumiso al banco, luego de eso usted es sumiso a todo lo que la gente quiera que al esté esposo. O sea, sí, entonces realmente es una figura muy conveniente para la sociedad moderna, pero es una figura que trae mucha psicopatía detrás, a mi parecer, digamos. Entonces aquí es como, por ejemplo, el debate que había cuando, por ejemplo, Trump ganó, que él no ganó por el voto popular lo ganó Hillary, pero en Estados Unidos el voto popular a nadie le vale, o sea, a nadie le importa, vale madre, porque lo que escoge el presidente es el colegio electoral. Entonces, cuando sucede todo esto, los debates decían, es que hay una razón específica por la que el colegio electoral sirve, porque, vamos a decirlo del modo, porque ellos nunca lo dijeron así, pero eso es a lo que se refería. El pueblo es demasiado estúpido para tener el poder de escoger realmente quién va a ser el presidente o quién va a ser el líder. Pero entonces estamos en un problemón gigantesco, porque, o sea, si
la democracia no puede ser realmente una democracia porque el pueblo es demasiado estúpido para tomar las decisiones modernas. Entonces, ¿para qué rayos seguimos jugando con la idea de democracia? Pero entonces, ¿cuál es la solución? La solución es irnos un paso atrás. Ok, si el pueblo es estúpido, ¿cómo hacemos para que deje de ser estúpido? ¿Entiende? Y la solución puede llevar varias generaciones de educación. Yo siento que vamos por buen camino, mae. Yo pienso que de aquí a unos 30, 40 años, mae, todos estos millennials que han ido a las universidades, que han estudiado, mae, que tienen criterio propio, que no se dejan, mae, poner bozales de cualquier idiota, mae. O sea, esta gente, yo siento que realmente es el futuro, mae, de la raza humana porque, o sea, estamos finalmente saliendo de un montón de tonteras. Pero, o sea, ¿por cuánto tiempo, de todas formas, ese pueblo estúpido se mantuvo estúpido a propósito porque era más fácil de gobernar? Pues yo tirándole un cálculo, yo digo que unos 2018 años. Con 11 meses, para ser exacto. Sí, algo así, más o menos, según el calendario gregoriano o algo así. Mae, pero es que, o sea, no sé, mae, a mí me frustra, a mí me molesta. Por eso yo le decía, pero yo le dije a Néstor, yo le dije, mae, no tenga miedo de venir al podcast porque va a ser muy poco probable que le debatamos, porque yo le aseguro que muchas de las cosas que usted cree, yo las creo. Y volvemos a lo mismo, mae, o sea, yo trabajo en una iglesia, yo soy el líder de alabanza de mi iglesia, mae. Yo soy parte del liderazgo de mi iglesia, mae. Y mi relación con la familia pastoral, mae, es como si fuéramos familia. Pero aún así, mae, ¿entiendes? Yo no puedo dejar de pensar en que hay ciertas cosas, mae, que yo siento que como institución podríamos estar haciendo mejor porque estamos en el 2018, mae. Pues sí. ¿Cuánto tiempo más necesitamos para empezar a salir de un montón de varas que hemos estado haciendo erróneas? Yo lo que sí, digamos, quisiera, o digamos, tengo la curiosidad, digamos, de cómo, saber cómo explica ahora la iglesia todas estas cosas, porque, digamos, fueron preguntas que en el tiempo que yo asistí, digamos, era algo como tabú preguntar esas Ajá. cosas, era como el diablo, una hora así, digamos. Entonces, supongamos el siguiente escenario, yo voy a la iglesia y la prédica es lo que Dios le puso el pastor en su corazón, todo el asunto. Ok, pero de ahí vamos a la parte donde se recogen las ganancias, digamos. O sea, cuando yo necesito algo, el pastor me dice a mí que yo tengo que pedirle a Dios. Ajá. Pero cuando el pastor necesita algo, en vez de pedírselo a Dios, él me lo pide a mí. Oye, pero eso es muy interesante porque, y esto lo digo yo voy a una iglesia acá en Phoenix, es una iglesia bastante grande. En mi iglesia nunca piden la ofrenda. Ajá. Nunca te pasan un plato. De vez en cuando, yo creo que una vez cada 6 meses, yo creo, hablan de lo que viene siendo el diezmar o ser generoso. Pero aparte de eso, todo el año nunca hablan de él, no lo mencionan, no pasan un plato. Si tú quieres dar, puedes dar. Si no quieres dar, no es algo así. No es como que todos Obligado. directamente viven de eso. No es una vocación de servicio, pues, sí. Y es dicho y hecho porque la iglesia, la verdad, hace mucho por la comunidad. Es una iglesia donde a mí me ha enseñado que sí existen iglesias que les importa a la gente. O sea, le dije a Andy que una de las cosas que por cual me gustó mucho esta iglesia y que yo ahora y mi esposa vamos a esta iglesia es que ellos tenían como varios miles de niños huérfanitos así, montones que habían ¿cómo se llama? En Colombia. Colombia, sí. Y entonces ellos dijeron, mándenos todos los pamphlets para poder recibir a estos niños y los vamos a poner en los servicios del domingo. Y si la gente quiere ser patrocinadores de estos niños, dice, dénnoslos todos. Y se llevaron a todos los niños que tenían de huérfanos y todos de la iglesia recibieron como No sabemos si de Colombia entero o de una ciudad entera o algo así, ¿verdad? Pues de ese grupo que son de los que como de la organización, patrocinan a todos. Sí, la organización, y la organización es bastante grande. Ajá. Entonces nosotros decidimos patrocinar unos, o nosotros tenemos uno, pero la iglesia literalmente quitamos todos los niños que estaban en lista para ser patrocinados. Y eso no. Y eso yo lo admiro, eso a mí me parece muy bien, porque yo creo... Y no fue obligación de que la iglesia estaba diciendo que teníamos que hacerlo.
era nomás, ahí está. Por vocación. Así están. A mí me parece que esas iniciativas son geniales. O sea, la sociedad crea todo tipo de instituciones, digamos. El abordaje que uno le da al manejo social, yo creo que es la parte importante. Y yo creo que es mucho de la parte importante por lo que la gente se desencanta de X o Y institución, digamos, o hasta, digamos, de la compañía de cable, de la compañía eléctrica, si no te dan no agregan valor a tu vida, realmente la gente tiende a dejarlos de lado. Como decir, pues esa institución está haciendo una gran labor, adoptando a los niños que están desposeídos. O sea, y sí, eso es lo que se debería, ¿cómo decir?, fomentar. Ahora, déjeme decirle una pequeña crítica con respecto a eso también, en que por un lado está bien, pero por otro lado, digamos, aquí es donde podemos ver un cierto capitalismo corporativo en donde las iglesias pequeñas que no tienen la capacidad de hacer algo así, pues empiezan a perder gente. Porque algo interesante que sucede es que la mayoría de mega iglesias que existen en este momento son mega iglesias porque mataron sin querer a todas las iglesias pequeñas de alrededor. Entonces, claro, pues los maes lo que hicieron fue empezar a adoptar a todos esos cristianos que ya eran cristianos, que iban a otra iglesia pequeñita, pero que esa iglesia, como dice Néstor, digamos, si la compañía de cable no le da a usted lo que usted espera y viene otra y le da algo que usted dice, esto para mí es mejor, entonces pues usted se cambia, ¿entiende? Sí, sí. Entonces, al fin y al cabo, el valor es pues basado en lo que económicamente se puede hacer. O sea, la comodidad. Pues sí, la comodidad, entiende. Una iglesia grande tiene un mejor grupo de jóvenes y uno dice, aquí yo me siento mejor porque hacen conciertos y aquí y allá. A mis hijos les va a gustar más. A mi hijo de 16 años, que es un rebelde, le va a gustar más. Entonces usted empieza metido en esa mega iglesia. Pero al fin y al cabo... Entonces, Andrés, que sea un asunto de marketing. Es que todo en este universo es quien se vende mejor, mae. Oye, pero ahora te voy a meter a ti en problemas, Andy, porque a mí lo que me da un pinche coraje es que siempre me comentas como cuando tú le pides a tu pastor que sea innovativo o que vea las cosas de una manera un poquito diferente. Ajá. Y que siempre dice que no. Eso a mí me da mucha chicha. No es que dice que no, pero aquí digamos, en defensa de mi pastor, y aquí esto es algo interesante, porque yo puedo venir aquí a hablar del 90% de las iglesias y decir que la mía es diferente y eso es lo que piensan todos los evangélicos del mundo, siempre van a decir la mía es la que es diferente. Pero digamos, en defensa de mi pastor, pues él está adentro de la organización que es la Foursquare, y la Foursquare lo limita a hacer muchas cosas porque pues él recibe el pago de la Foursquare, de la organización. Entonces, ¿para qué hacerlo? Cristiana, una cosa así. Sí, es una de las organizaciones cristianas más grandes que hay y tienen cientos de iglesias por todo el mundo. Entonces, eso es problemático porque usted puede ser un pastor inteligente, ¿cómo se dice? Sin denominación y ver a ver cómo hace, mae, porque usted en ese caso no recibe sueldo. En ese caso usted le toca ver a ver si de los diezmos agarra sueldo, pero eso es 100% non-biblical, mae. O sea, ahí sí hay problemas donde la gente le va a decir, o sea, ¿con qué huevos viene usted a decir que los diezmos son del pastor? O sea, enséñeme el versículo que dice que usted se puede dejar el 10% de las 40 personas que van a su iglesia. Eso no más, existe. Andrés, yo le tengo una pregunta todavía más, digamos, yo no sé, más difícil de responder, porque imagínense, digamos, la religión cristiana surge sobre la premisa de que hay un ser creador de todo el universo, o sea, todo lo que existe en el universo, absolutamente todo, o sea, no se mueve una hoja sin que no quiera. Incluyendo la materia negra. Incluyendo la materia negra, todo lo que usted se puede imaginar. Y ahora, ¿y para qué él ocupa el 10% de mi salario? O sea, ¿qué es lo que hace después de crear el universo? O sea, ¿qué es lo que hace con el 10% de mi salario? Pues yo le doy la respuesta. El asunto es que Dios no lo ocupa. Y el asunto es que no es bíblico. El diezmo no es bíblico. O sea, el diezmo es bíblico, fue bíblico en su tiempo. Nosotros tenemos un episodio específicamente hablando del diezmo. Los invito a que los vayan a escuchar, diezmos y ofrendas. Pero el diezmo fue bíblico en ciertos momentos de la historia para ciertas personas específicamente y tenía una misión específica. Un tiempo fue para ayudar a los que
vivían en el tabernáculo. En otro tiempo fue para ayudar a las personas, como hablamos ahora, del pueblo, a los pobres, a las viudas, a los ancianos, a los huérfanos. Eran programas sociales y se daban una vez al año. Una vez al año usted traía un 10% y era para ayudar a toda... O sea, el sistema social servía, pero sí no es bíblico que el 10% se tenga que dar de cada cheque a la iglesia porque Dios lo ocupa para algo. Bueno, y es que imaginémoslo también en el contexto en que se pudo haber dado hace un par de miles de años, digamos, en el contexto de gente que se dedicaba al campo una vez al año y traía una parte... 10% de sus cosechas y digamos, sí, ok, está bien, ellos se hacía lo que se decía, pero ahora, digamos, ahora tenemos el dinero como una unidad de intercambio, digamos, es mucho más poderoso que el 10% de una cosecha, digamos, que usted pueda sacar. O sea, usted, dependiendo de su ingreso, 10% son cantidades exorbitantes de dinero. Y digamos, y yo no culpo a las iglesias por ir detrás de ese mercado. Lo que sí no me parece ético es que lo hagan a través de la culpa. Sí, correcto. ¿Cómo de la culpa? Pues, mae, lo que hablábamos la vez pasada en ese mismo episodio del 10%, mae, que se predica dándole a entender que usted le está robando a Dios y que por eso usted no tiene que dejarse ese diezmo, porque usted le está robando a Dios. Entonces, mae, usted se va a la casa pensando, mae, que usted está pecando en los peores modos. Uh-huh. Sí, pero también a la misma cosa, o sea, lo que para mí a veces me da a entender mucho es que no es tanto el dinero, sino es que Dios, como el dicho que dice, enséñame tus tesoros y ahí encontrarás tu corazón. O sea, Dios no está tanto interesado en tu dinero, sino quiere saber que tu corazón está en el lugar correcto. Ahora, obvio, el dinero es uno de esos lugares donde a mucha gente es donde le duele más el dinero, porque uno se chinga por el dinero, pues sí, claro. Pero es como, no sé si tú estás casado o tienes novia o no sé. No soy casado. Okay. Muchachas, está soltero. Entonces vamos a decir a tu mamá o algo así, como vamos a usar mejor a ti, Andy, a Tatiana en tu cumpleaños. Okay. Es mejor, ¿tú crees que Tatiana te va a recibir mejor que tú nomás le digas happy birthday y un beso y ya? ¿O como que te ha costado? Pues que me ha costado, porque lo que Tatiana siempre me ha dicho... Enseñar gratitud, manera física donde tú le puedes dar a Tatiana algo. Sí, correcto, que sea significativo. Porque ella me dice, a veces no gaste dinero, pero algo que usted me hizo usted, que usted se esforzó usted, aunque no cueste nada, tiene más valor que algo caro. Claro, pero tiene que costar algo. O sea, tiene que haber un sacrificio pues detrás, sí. Es parte de dar, ¿no? De ser desprendido un poco, digamos. Sí. Y el dinero es realmente nuestro tiempo. O sea, el tiempo que tú vas al trabajo, trabajas 10 horas, 8 horas al día y te dan una compensación de dinero. Eso es intercambio de tiempo. Sí, yo entiendo eso, pero para, digamos, darle el punto a Néstor, de todas formas hay muchas iglesias que siguen predicando que le está robando a Dios y que por eso tiene que dar el diezmo y eso es incorrecto. Sí, no, eso el dar mal. Es de corazón, usted da si quiere y si usted no quiere, pues no lo da, así de sencillo. Pero el hecho, digamos, de que hayan personas que tengan los huevos de hacerlo sentir mal, to shame you or to shame us, de avergonzarnos o tirarnos culpa al respecto, o sea, eso está mal hecho. Sí, claro. Pues bueno, para mí está bastante mal, pero hay gente que, digamos, justifica esas cosas hasta con la Biblia. Yo no sé, digamos, no me parece que sea algo ético. Realmente el dinero es una cosa que va y viene, es un símbolo que nosotros utilizamos en nuestra sociedad, pero hasta ahí, digamos, o sea, yo pienso que igual concuerdo con vos, Andrés, que no debería ser un asunto para que se te deba culpabilizar por no dar el diezmo, la ofrenda, o por no tenerlo inclusive. O por no tenerlo. Ahora, lo interesante aquí es que podemos entrar a otro tema, que es el miedo usualmente es basado en el infierno. La iglesia por años, ya sea cristiana, ya sea católica, los mismos musulmanes utilizan el arma del infierno como el as bajo la manga para obligar o sea, legiones de personas
por Montones, cuántos sí, años hacer cosas o dejar de hacer cosas por un miedo a un infierno, mae. ¿Qué piensa usted del infierno, mae? Porque yo personalmente, mae, yo a la idea del infierno, mae, yo le tengo casi que odio. Es uno de los temas que más me gusta siempre pelear con respecto al infierno, mae, pero yo no me soporto el infierno y el modo como la iglesia lo ha predicado por años. Bueno, y definamos qué es infierno, digamos. O sea, qué es el infierno bueno, para mí un infierno sería, pues, una mala vida, una mala idea sobre la vida, digamos, y continuar. Eso es una idea de infierno. Y la verdad no me da miedo, digamos, tampoco, porque una mala idea se puede cambiar pensando otra idea. Ajá. Y un mal camino se puede cambiar siguiendo otro camino. Entonces, O una mala situación se puede cambiar presentando otra situación peor. Ajá, exacto. O poniendo otra situación, digamos. O sea, el miedo al infierno es algo que sí, digamos, cuando yo era niño, viniendo de un hogar católico, sí se me inculcó y sí le tenía miedo a la idea. Claro que uno le va a tener miedo a la idea de quemarse por toda la eternidad, ¿verdad? Digamos, es algo que usted, siendo niño, le puede tener miedo, pero ahora no representa una idea amenazadora en mi vida. ¿Usted qué piensa, Tony? Pues eso es una de las cosas que yo con Andy, yo veo las cosas de los varios ángulos que tiene Andrés, y yo creo que es una de las cosas de que yo creo que menos pienso en eso. Ahora ya más entre mi vida, entre lo que yo he entendido del cristianismo, de la vida, ahora ya más por ser casado y experimentar la vida más, como que eso es algo de lo que menos pienso. Yo creo que si el día que lleguemos, si algo así sí existe para nosotros por causa de que algo que nosotros fallamos, pues ni modo. No, Pues ni modo, jamás. modo Mae, que eso vas a- es lo que a mí pero me ¿qué va- enoja. Por pero eso ¿qué es vas que a yo hacer? más bien yo le doy, o sea, sí, ¿Pero ¿qué qué voy vas a a hacer? hacer? Si, Nada. si Dios es real y el infierno es real, pues no hay nada que pueda hacer. Pero no puedes mae, decir absolutamente nada, y por eso no me preocupo de él. no, pero es que sí, más bien, o sea, yo soy culpable más bien de invertirle demasiado tiempo y demasiada energía mental, mae, a lo del infierno. Porque Por a eso Chile yo- me enoja, mae. Por eso yo te para- digo que no digamos. lo pienso. Amigos, ¿alguno alguna vez ha visto al diablo o algún diablo? Ah, bueno, hay gente que dice que lo ha visto. Pues sí, hay varias gente que dice que lo ha visto, digamos. Del Hay mismo gente- modo que hay pero gente que ustedes- ha visto al monstruo del ¿Ustedes han lago visto Ness. al diablo? No. ¿O han visto algún diablo? Yo de hecho, yo ni siquiera creo que el diablo sea una persona. Yo no creo que el diablo sea como lo predica la iglesia, de que es un león rugiente, de que es una Sí, persona, de que está qué sé yo, al mando de los demonios y qué sé yo. O alguna que tiene- manifestación así inexplicable, digamos, de alguna... Algo que uno dice, sí, mira, yo creo que ese era el diablo. Man, yo creo que el diablo es un estado de mente, man. Yo pienso que el diablo es, como dice la Biblia, pues pucha, es que se me olvida la palabra, no es contrariador, pero es algo parecido. Es como una fuerza que viene a tratar de llevarlo a usted al lado contrario, pero eso es 100% humano. Ajá. Del mismo modo, digamos que cuando usted está a punto, digamos, las primeras veces que estábamos tocando en la banda, mae, antes de subirse al escenario, mae, es uno de los sentimientos más horribles del mundo. Y hay gente que tiene años de años, artistas súper famosos, que todavía el momento en que se van a subir al escenario, mae, o sea, les entra una cosa que es un pánico que no saben cómo describirlo, mae. ¿Entiendes? Es un sentimiento así. Es un sentimiento que viene a enfrentar tal vez las cosas buenas, las ideas buenas, las intenciones buenas que yo pueda tener. Pero se hace persona o se hace algo material para que usted pueda echarle la culpa y para que usted no tenga entonces que poder enfrentar la responsabilidad de sus propios actos. Como un chivo expiatorio, digamos. Sí, es la mejor excusa para usted hacer lo que le dé la gana y no tener que pagar las cuentas de lo que usted hizo porque la culpa fue del diablo. Sí, ahora si lo vemos en una parte, si lo vemos desde la sintaxis de esa narrativa cristiana, digamos, o sea, entrando directamente hacia esa narrativa, nosotros, bueno, yo por lo menos puedo notar, digamos, que el tema de fondo es
que Dios es perdón, Dios nos perdona por nuestros pecados, Dios nos recibe con nuestras almas como estén y todo el asunto, ¿verdad? Pero no perdona al diablo. El diablo hizo algo que nunca o que nunca podía serte perdonado, o simplemente también es para que cierre el negocio de la idea, ¿no? Pues es como decía usted, del diezmo. El pastor nos predica que le pidamos a Dios, pero cuando Él ocupa, nos pide a nosotros. Del mismo modo, nosotros leemos en la Biblia que Dios y Jesús dice también que tenemos que amar a nuestros enemigos, pero Dios sí no puede amar a su enemigo y nosotros tenemos que odiar al enemigo de Dios. O sea, entonces son contradicciones. Ajá. Por ejemplo, uno tiene que poner la otra mejilla, pero Dios no le pone la otra mejilla al diablo. Sí, mae, correcto. Entonces es algo un poco ambiguo, pero, o sea, ¿cómo decir? Yo pienso que si Dios perdona al diablo mañana, se le cae el negocio. Porque ya no le creemos más del infierno. Ajá. Pero yo creo que tiene que ver un poquito con la estatura de la situación, yo creo. No sé si me explico. Dios, explíquese. si el diablo es como si fuera el presidente y la secretaria. Se pelearon. Ajá. Entonces, entre ellos dos se caen gordos, pero tú estás de un lado del otro y Andrés está al lado de Dios. Entonces, él te va a decir que ames al otro lado, de todos modos, para que ellos se vean mal, que ellos son los que se están portando mal. Ajá. Y tú te portas bien para que ellos vean que tú estás de mi equipo. Pues sí, es algo así medio infantil, por decir. Sí, yo sería como el tipo de Haití en la oficina que está viendo cómo se pelean los dos, tal vez. Sí. Sí, yo más bien hasta podría dar el ejemplo, digamos, cambiar la analogía un poquito, que no son ni siquiera dos personas, sino que es la misma persona. Pero hoy amaneció de malas y todo le sale mal y se pegó el pie en la puerta y se cayó en la ducha y entonces ando de malas todo el día y nadie me hable, nadie me toque, nadie me vuelva a ver porque va a salir puteado. Pero al día siguiente, yo me desperté y el día estaba perfecto, el café me supo perfecto, llegué a tiempo al trabajo, no hubo tráfico, entonces yo ya pasé un buen día. O sea, es pues los dos polos, de una misma entidad podría ser. Porque mi pelea es esta, mi pelea es que la Biblia no habla de un Satanás como persona. A la gente le encanta traer los dos versículos, que uno está en Isaías y otro está en Daniel, si no me equivoco, uno está en Isaías y otro está en Jeremías. Pero la Biblia es clara, uno es al rey de Tarso y el otro es a otra persona. O sea, el lucero de la mañana, te vi caer, una cosa así, no están hablando de Satanás. O sea, yo sé que suena muy bonito hacer la conexión, pero no está ahí. Vayan todos, por favor, y lean esos versículos y díganme dónde dice Satanás, de no ser que en una parte dice el lucero de la mañana. No habla de Satanás. Entonces el infierno, digamos, sí, mucha gente que sí cree en él, digamos. Yo sé, y pues es lo que dice usted, es lo que tiene el negocio vivo. Él tiene una iglesia también, digamos. Él tiene una iglesia también, Satanás. Sí, pero no sé si usted sabe. La creó. ¿Quién? Bueno, es como una imitación, realmente es como una imitación de la iglesia cristiana, solo que con una estética diferente, digamos. O sea, la iglesia... El personaje principal de la religión de ellos es un macho cabrío, como con forma de humano, que, ¿me entiendes? Es básicamente como la misma estructura de control, una diferente institucionalidad, digamos. ¿Por qué? Porque tiene el líder, tiene la deidad, tiene la Biblia. Tiene una Biblia, o sea, se reúnen a hacer sus rituales y sus cosas, o sea, no son tan diferentes los dos intereses. ¿Usted sabe por qué? Porque es una parodia. Eso es lo que mucha gente no sabe, La iglesia satánica es una parodia a la iglesia cristiana. Los maes abiertamente dicen, nosotros somos ateos.
Nosotros no creemos en Dios. Nosotros no adoramos al diablo porque no creemos en el diablo. ¿Entiende? Pero es una parodia para ver, digamos, lo ridículo de muchas cosas que la iglesia evangélica hace. Entonces, son críticas sociales. Por ejemplo, una ley se quería pasar para que se pudiera predicar después de las escuelas, a los niños que se quedan en los programas después de las escuelas, para poder tener una clase bíblica y que se predique de Dios y se lea la Biblia. Entonces, esta organización satánica, que es una parodia, dijo, ok, hagamos eso, a mí me parece muy bien, pero yo quiero dar una clase de satanismo. Y mandaron a hacer un librito para niños de satanismo, y todo el mundo encabronado. ¿Entiendes? Es que yo no pienso que sea una parodia, Andrés. Realmente me parece que es parodia. Me parece que están más bien tratando de entrar en el mismo nicho de mercado parodiando. Eso para mí tiene diferencia. Sí, porque fijo, están sacando plata de algún modo. Claro. Tienen que estar tratando de llegar al mismo nicho de mercado. Y pues tienen un target también, digamos, que es el metalero satánico. ¿Me entiende? Pero no son así, man. Yo he visto fotos de la congregación y no man, son... Man, en esos tiempos, man, como es usted, Andy, usted se hubiera juntado con el grupo de Satanás, man. Pues déjeme decirle porque eso lo hablé yo con Frank la vez pasada. Yo le decía que el modo que presentaban a Satanás en el tiempo cuando la Iglesia Católica estaba persiguiendo a la gente inteligente, a la gente de ciencia, estamos hablando, mae, en los tiempos de la Santa Inquisición, mae. O sea, Satanás se veía como un héroe, mae. Satanás era Lucifer, el iluminado. O sea, los maes, la razón que se hace los Illuminati, mae, y todo eso es protección de la Iglesia Católica, mae, que la Iglesia Católica estaba matando gente a izquierda y a derecha, mae. Simple y sencillamente porque no querían creer lo que la Iglesia Católica les estaba enseñando. Y entonces los maes, pues no les toca más que ocultarse, ¿entiendes? O sea, mae, ¿cuántos libros quemó la Iglesia Católica, mae? ¿Cuántos doctores, cuántos científicos, mae? O sea, hay un episodio de Family Guy en donde van a diferentes multiuniversos, pero en el mismo año. Y en uno de esos multiuniversos, mae, están carros volando, mae, hay ciudades en el espacio, y le dice Brian a Stewie que ¿en dónde estamos? Y dice, estamos en un universo donde la Iglesia Católica no paró ¿cómo se dice? No, el avance tecnológico. Y mae, era, digamos, el 2010 y parecía el 2150, mae, todo tecnológicamente, porque la Iglesia Católica, mae, no paró el avance tecnológico, mae. O sea, eso es una crítica increíble, pero es real, huevón. Pero es que, Andrés, yo pienso que eso hay algo detrás, digamos, que también pertenece al campo de la sintaxis también, digamos. La iglesia dice una cosa, pero hace otra. Totalmente, digamos, la iglesia dice somos amor, pero, digamos, erradica un pueblo o erradica una etnia, por decir así, como han hecho tradicionalmente con gitanos. Pues la Santa Inquisición fue un ataque directo a los judíos también. Digamos, sí, como hicieron en la Santa Inquisición, digamos, ¿cómo decir? Acá en América, digamos, del norte y centro y Suramérica, tuvo un papel muy grande en la conquista y en que la gente aceptara la conquista de América, la Inquisición. Porque, digamos, ¿por qué? Para la cultura imperante en ese momento, agregar al Dios cristiano y a Jesús era como agregar un Dios más. Ok, sí, está bien, tu Dios es de tierras extranjeras, lo aceptamos también, pero ¿qué es lo que pasa? La tecnología que trae la Iglesia Católica a América es suficientemente agresiva para erradicar la mayoría de corrientes que no calzaron, digamos. Entonces... no hay nada que festejar, dicen los Cadillacs. No, digamos, al principio fue un acto de transculturación que terminó en violencia, digamos, y todo por la palabra. Entonces, por la palabra, la iglesia entra en la vida social, entra en la vida de sociedad, y por su acción destruye, digamos. Entonces, o sea, yo pienso que eso es algo que se da en este momento todavía en la institucionalidad. Podríamos verlo también, digamos, con la comunidad homosexual. O que esa es una opción, sí, claro.
Sí, digamos, O sea, con cualquier como comunidad. simple y sencillamente, mae, o sea, porque en ese momento los derechos humanos no les permite matarlos, pero si hay quien, mae, yo tengo un amigo, mae, ese amigo es cristiano, mae, y a ese mae yo lo quiero, pero estaban hablando en Foro Costa Rica, algo así, mae, de que iban a hacer un paro de carreteras, algo así, con respecto a algo de ley de homosexuales y yo no sé qué. Y el mae estaba diciendo que deberían ir a tirarle piedras a esa gente. Y yo así, mae, yo por dentro como, mae, o sea, pucha, no le da vergüenza, mae, usted es cristiano, mae. O sea, ¿cómo estamos reflejando el amor de Dios o de Jesús? O sea, si no existiera Dios, mae, lo más básico de la moralidad humana, mae. O sea, con qué facilidad los humanos ignoramos esas varas, mae, cuando se supone que debería estar adentro de uno. Es que sí está. El coraje. Lo que pasa es que, no sé, yo pienso que sí está. Lo que pasa es que la religión no es per se la moralidad. Yo no sé, mae, a mí me frustra realmente porque yo siento, mae, que por ejemplo, volviendo un poquito al infierno, el infierno se puede traer, mae, para imponer miedo a las personas a que hagan cosas, pero después se ignora para hacer otras. O sea, la misma iglesia ignora algo que debería ser obvio como, pucha, si no amamos a los demás. Ahorita el problema aquí, mae, con los inmigrantes que vienen en la caravana, mae, que la comunidad evangélica en Estados Unidos, mae, está molestísima porque no quieren que nadie entre, mae. Y uno así, mae, como sea, si tanto crees en un infierno eterno, mae, ¿cómo usted no ve la relevancia de ese pensamiento o ese acto con su hijuepucha infierno eterno, mae? O sea, Sí, ¿con qué digamos, huevos escoge qué sí y qué no calza con esa idea? Pura conveniencia, pues. Sí, mae, o sea, es pura mae, pero eso es un descaro, huevón. Pero es como los tatuajes también. F.U., man, los tatuajes en el cielo todos están tatuados. Mae, dígame una vara, Néstor, ¿usted cómo cree que es el final? ¿Usted muere y qué, mae? ¿Usted solo desapareció? Pues todos somos dueños de una conciencia. Mi conciencia, Amén. por algún fenómeno que en no iTunes, puedo en explicar. Spotify, varas. Sí, mi conciencia por un fenómeno del que no puedo explicar, en algún momento la voy a devolver y pues me voy a ir de este mundo y voy a continuar. No, pues, o sea, ¿cómo decir? ¿Cómo se sentía usted en 1973 o en 1955? Me imagino que no sentía nada porque no existía. No existía. Entonces, es igual. O sea, cuando yo retorne mi conciencia a la fuente energética que me la dio, como a lo que se la metió en este cuerpo, con nada más continuar el viaje. Hay mucha gente que le teme a este tema porque no acepta lo insignificante que es realmente su cantidad de energía frente a entes como el sol. Como el tiempo. Yo soy uno de esos, mae. Yo soy uno. Vea, yo siento que uno de los motivos de mi vida, mae, es trascender. Si Correcto, no puedo, claro. y no sé si eso será universal o si hay personas que tienen esa más fuerte que otras personas, pero digamos, si no puedo vivir por siempre, mae, por lo menos yo quiero dejar algo, mae, que deje un legado. Por eso, mae, es que, por ejemplo, a mí la música me apasiona, mae. Pero yo siento que la música es un legado, mae. Usted muere y su música continúa. Por eso es que, mae, le invierto tiempo a estas varas, digamos, como el podcast. Porque yo creo, mae, que ser de impacto para alguien, mae, hablando los temas que, por ejemplo, la iglesia ha ignorado por años, mae, puede hacer algo en una persona, mae, que puede ser de impacto para toda su vida. Entonces ya eso es un modo de relevancia. En mis hijos, mae, o sea, yo creo que yo les enseño las cosas no solo porque los amo, sino porque quiero, mae, que cuando yo no esté, mae, me recuerden bien. O sea, esa idea de trascender, mae, o sea, yo sé que es universal, yo no sé qué tan fuerte será en todos, pero yo sí sufro, mae. Tal vez por eso es que yo, mae, le invierto tanto tiempo a esta idea del infierno y me enoja tanto. Porque a mí me enoja, mae, la ironía de pensar que usted mismo lo dijo, que un Dios de amor, simple y sencillamente, mae, porque yo no creí en él o no creí en Jesucristo, ya me merezco un infierno eterno. A mí me molesta el hecho, mae, de que no existe un pecado que usted pueda hacer en este mundo que se merezca un castigo eterno. Porque si vivimos en este mundo, en este universo, mae, o sea, todos somos finitos. ¿Qué puede hacer usted que sea infinito? No existe nada, mae. No hay una acción que sea infinita. Pero, mae, su pecado
sí tiene consecuencias infinitas, mae, es ilógico. Igual, ¿cuánto es el infinito? O sea, realmente nosotros a esta altura del conocimiento humano todavía estamos apenas descifrando qué significa el infinito. Entonces, digamos... O sea, solo sabemos que es para siempre, pero no podemos ponerlo en números, no podemos ponerlo en dígitos. Sí. No hay computadoras que tengan la capacidad de verlo por completo. Ok, supongamos que está fuera de la mente humana conocer esas magnitudes, que puede ser algo completamente posible, pero supongamos también, digamos, que Dios existe, ¿verdad? Y que tiene una influencia sobre la vida cotidiana, ¿verdad? Y todo. O sea, ¿cuál es el objetivo de que nosotros como seres humanos tengamos que vivir adorando a un Dios? Qué ¿Es buena el objetivo tener un líder o sea, porque el objetivo de tener un líder dentro de la sociedad es el control social. El objetivo de tener un líder dentro de la espiritualidad hasta cierto punto también es el control social. Pero entonces, ¿qué tal cuál es la validez entonces para el futuro de esos modelos? O le doy un paso más atrás, mae. ¿Cómo es que está en mi poder como humano limitado tener que llevarle la salvación a todo el mundo? Cuando Dios, que es todopoderoso, no lo hace y lo pone en mí, que en primer lugar, mae, tenemos 2018 años de estar fallando en llevar el mensaje correcto. Bueno, Jesús murió en el 33. ¿Usted me entiende? Mae, sí, claro. Estamos, o sea, se nos da una misión, porque la misión es: vaya y dígale a todo el mundo que yo soy el único camino, la verdad y la vida. Mae, y yo le aseguro que el 99% de los humanos que han vivido desde el año 2033 hasta ahorita nunca han escuchado a Jesús. Correcto. Porque hemos hecho un pésimo trabajo. O porque simplemente, digamos, el mensaje tiene un alcance y, digamos, o sea, la relación entre marketing y digamos, exposición no ha sido óptima, digamos. Esa es otra. Una estrategia. Que yo siempre digo este ejemplo, como el juego de 100 mexicanos dijeron, o Family Feud, que se dice en inglés, bueno, así se llamaba en inglés. 100 cristianos dijeron, mae, ponga 100 cristianos y hágale las preguntas básicas de la fe y va a tener 100 respuestas, porque nunca nadie entiende todo, lo entiende con la claridad, o es un alboroto, mae, donde todas las ideas son diferentes, mae, porque todos opinan diferente, mae. Y en eso es porque lo que tú estabas diciendo, que por qué necesitamos un liderazgo o alguien que sea la persona indicada, porque todos somos diferentes. Hay unos que son menos capaces de expresar su manera de pensar, y hay otros que lo hacen demasiado bien, como Andy. Claro. Y luego hay unos como Frank que son muy buenos en ciertas áreas. Luego hay otros que son un poquito como yo, donde yo me hallo en medio y puedo... Ay, qué humilde. Puedo ver las cosas de los dos diferentes lados sin ser tan extremo. Entonces siempre se requiere alguien que esté un poquito más adelante, que pueda dirigir, y ojalá que nos toque un buen líder. Mae, Néstor, ¿cree usted que pueda existir un método de iglesia que sí le llame a usted la atención y que usted diga que valga la pena? Es que, Andrés, lo que pasa es que yo no le temo a la muerte, digamos, a lo que todos los ideales de la iglesia. O sea, ¿cómo decir? Yo no voy a hacer cosas que pongan en peligro mi vida. El producto que la iglesia vende a usted no le llama la atención porque usted no lo ocupa. Exactamente, porque yo realmente, ¿cómo decir? No, como te decía, yo no voy a hacer ninguna cosa que ponga en riesgo mi vida, pero igual yo sé que yo soy parte de una naturaleza y que la naturaleza tiene fecha de caducidad. O sea, todos nos vamos a morir y eso es un trance que todos vamos a pasar. Entonces, cuando usted acepta ese hecho, realmente usted vive una vida sabiendo que tiene que aprovechar su tiempo. Entonces, ¿cómo decir? Eso es muy incompatible con las premisas de la iglesia, porque las premisas de la iglesia, que por lo menos en mi experiencia ha sido que tenés que aceptar cualquier tipo, bueno, un montón de tipos de inseguridades acerca de la existencia y acerca del ser humano y un montón de cosas que ya mucha gente, mucho tiempo atrás ya resolvió, inclusive. ¿Me entiendes? Entonces yo pienso que no, o sea,
no es para mí. Entonces ahora si a ti te parece, porque tú estás libre para pensar y sentir como tú quieras, si a ti se te hace permisible comerte niños de 8 años, porque para ti eso es normal. O sea, no hay nada, no hay un Dios, no hay una religión, no hay un compás. Lo que pasa es que hasta yo podría responder eso. Sí. Pues yo digo, si no existe algo que por lo menos ayude en la área de controlar nuestros pensamientos, porque somos muy libres para pensar pendejada y media. O sea, ¿qué es? La moral, digamos. La moral. Pues, o sea, digamos, ¿de dónde viene la moral? Porque por mucha gente la moral correcta y para ellos es bien hacer estupideces bien locas, que para otros es muy mal, para ellos es muy normal. Eso es uno de los temas más debatidos en lo que ha sido el cristianismo y el ateísmo por años. Y de hecho han habido debates específicos con los maestros del ateísmo y los maestros del cristianismo con respecto a el valor moral. Y lo interesante aquí es moral, que digamos, yo siendo cristiano, yo no estoy de acuerdo con la posición cristiana al respecto. Yo creo que yo voy a estar de acuerdo con la posición que usted va a decir ahorita. Pues digamos, vea, podemos, porque es un tema extenso, pues, entonces veámoslo como en una analogía, digamos. Un ser social que todos conocemos, el perro. Por decir, el perro, probablemente usted no es un dios para el perro, pero puede ser como un santo, digamos, como para el perro. ¿Me entiende? Pero el perro tiene, si usted lo observa, el perro tiene su moralidad. El perro ve a otros perros y no de primera no lo ataca, sino que trata de familiarizarse, lo huele, van y tal vez orinan el mismo poste o lo que sea. Tienen una interacción social, pero esa interacción social no es de primera entrada una agresión, sino es un encuentro y una comprensión y luego una acción, digamos. Entonces, para el humano, vivir sin religión es una cuestión parecida. Es una cuestión de vivir la interacción con el otro humano como iguales. Usted lo reconoce, lo ve, lo interioriza como otra persona que tal vez vive las mismas circunstancias que usted, que tal vez vive lo mismo que usted. Y simplemente usted, como lo ve en su misma condición, y usted entra en un estado de empatía, más que en un estado de juicio acerca de las decisiones que haya tomado esa persona en el pasado o de las decisiones que tome esa persona en el futuro o en el momento presente, que pueda decir o hacer algo que atente contra mis valores o lo que sea, ¿me entiendes? Ya no, ese pensamiento ya no existe. Pero ahora si tú le incorporas un pedacito de carne a esos dos perros, a ver quién se va a encabronar, a ver quién lo agarra primero. Pues sí, la moral de esos dos perros dice que ellos tienen que competir por ese pedazo de carne, y desgraciadamente así somos los humanos el igual. Ser buenos competidores entre ellos dos, eso es parte de su moral, porque es parte de su instinto de sobrevivencia. Claro. Y eso es también pues la evolución, el survival of the fittest. Sí, o sea, desgraciadamente así somos también nosotros, sí. Sí, o sea, si un perro llega al otro perro y le quita el pedazo de carne y el otro perro no hace nada, probablemente para los otros perros, el perro que no hizo nada está actuando en contra de la moral de la raza perruna, por decir así. Pero también, digamos, eso sucede en todas las razas de animales en todo el mundo. Y ha existido por años. O sea, si uno ve con los humanos, cómo funcionan, digamos, los gorilas, o sea, siempre hay un alfa, cómo funcionan los leones, ¿entiendes? Siempre alguien va a agarrar la posición de alfa y los demás van a ser sumisos, pero, o sea, muchísimas veces se va a encontrar una cierta paz de no ser que alguien quiera venir a retar esa posición de alfa. Pero yo creo que el deseo de esa paz, Andrés, sí, disculpa, dele. Pero es que es un punto muy importante. Yo creo que el deseo de esa paz es lo que nos hace vulnerables o nos hace proclives a la práctica de la religión, ¿no? Porque, digamos, en este caso, la razón que en un sistema donde hay paz y hay un alfa, por ejemplo, digamos gorilas, la razón que otro gorila quiere tomar la posición de alfa es su instinto evolutivo de
poder tener hijos y dejar, ¿cómo se dice? Herencia, ¿no? Descendencia, sí. Descendencia, correcto. ¿Entiendes? La razón que los maes van a pelear es porque el alfa es el que va a dejar la descendencia y es el que va a tener más hijos y entonces, o sea, esas varas son internas. Esos son mis genes los que me hacen pelear por esas cosas. Es instintivo. Entonces, todos los humanos tienen cierto tipo de moralidad. Digamos, la respuesta que yo veo al respecto sin necesidad, bueno, no es que no voy a decir sin necesidad de Dios, porque yo sí creo en Dios. Yo lo que creo es que Dios en su diseño puso en nosotros la moralidad y aplica a todo humano, pero la moralidad tiene solo cierta fuerza. O sea, ¿cómo le explico? Es como la gravedad. Ajá. La razón, todos los objetos en el mundo tienen gravedad. Si estuviéramos en el espacio, la computadora, el micrófono, todos nos atraemos a nosotros y todos nos haríamos una bola. Pero como estamos en el planeta Tierra, la gravedad del planeta Tierra es más fuerte, entonces ya mi gravedad no atrae a nada porque la gravedad del planeta Tierra es más grande, entonces todo nos atrae al planeta Tierra. Entonces la moralidad, en mi opinión, funciona de un mismo modo. Tiene cierto poder. Pero si socialmente a mí se me pone en una posición donde mi moralidad no me va a servir en mi sobrevivencia, entonces ya hay otra fuerza mayor que me hace actuar. Entonces yo pienso que todos los humanos hasta cierto punto somos buenos, pero son las situaciones en las que nacemos las que nos hacen hacer cosas erróneas. Entonces, digamos, eso justifica a un Hitler, eso justifica digamos, a sociedades o tribus africanas que se matan entre ellos. ¿Entiendes? Siempre hay fuerzas más grandes que la propia moralidad humana. Y siempre hay personas que tienen, digamos, un poder moral más grande para sobresalir de eso. Pero, mae, o sea, son muchas fuerzas en juego, entonces no hay una respuesta específica o sea, no hay una respuesta fácil. Tomemos en cuenta el factor cultura también, ¿verdad? Que es algo que es muy, muy importante, que complica mucho el establecimiento de la moral, digamos, una moral homogénea, ¿verdad? Que entonces esa tribu en África, digamos, puede ser que dices, está bien, se comió a la gente del otro pueblo, pero eso era algo moralmente correcto en su retorcido concepto de moralidad, ¿no? Correcto, del mismo modo. Que hay algo correcto y hay algo incorrecto, digamos. O sea, mi punto, ¿cómo decir? Mi brújula en ese punto es, digamos, o sea, no lastimar, por lo menos. Si yo voy a hacer algo que lastima a alguien, prefiero no hacerlo. Correcto. Eso es... Pero entre más tiempo tú te mantienes en la oscuridad, menos oscuro se te hace la noche. Correcto, sí. Y es lo mismo, o sea, entre menos, como la cultura de hoy, o sea, miramos a los niños que son así medios gays, medios tontos, medios loles, pero para nosotros, cuando nosotros vemos... Eran bromas, by the way. No, pues casi igual. Pero para nosotros, en nuestra generación, para nosotros ver un problema de cierto tipo era algo complicado. Ahora, para estos niños es algo imposible. O sea, no fue complicado en el sistema donde no podríamos resolver algo, pero ahora como que la generación de hoy ven no sé cómo se explica, Lo que pasa es que yo creo que yo entiendo a lo que se refiere, pero volvemos a lo mismo, Tony, no es tan fácil, hay muchísimos factores en juego para que las cosas funcionen del modo que funcionan. Por ejemplo, en el tiempo en que aquí Estados Unidos tenía esclavos y utilizaban la misma Biblia para justificar los esclavos. Y después finalmente se logra hacer libre a los esclavos, pero de todas formas, la sociedad, para que funcionara necesitaba los esclavos. Entonces, aunque la ley dice que ya los esclavos no son malos, no se tienen que tener, aún así pasaron casi 60 años hasta que se puede decir que realmente ya no existían esclavos, porque al fin y al cabo ya no era el problema moral tampoco, sino era la economía del país como había vivido desde hacía años de años, ¿entiendes? Un cambio no se puede hacer de un día para otro de ese modo también. No es justificar que ellos tenían razón de tener esclavos, pero también, o sea, es complejo. Hay muchísimos factores en juego, man. Para mí hay muchos problemas acerca de la institucionalización de la moral, digamos. El primero es que se forman bandos, digamos, porque entonces está la moral y están los que administran la moral, digamos.
Entonces, por ejemplo, entonces Ajá. había alguien que decía, está el versículo, dice que entonces está bien tener esclavos, ok, sí, está bien, porque una persona que administra esa moral tomó esa decisión y la demás Ajá, gente correcto. tenía que aceptarlo, digamos, porque si no van en contra del orden social y eso trae un montón de consecuencias que nadie quiere pasar, ¿me entiendes? Entonces eso es un aspecto negativo o sea, la interacción social de la mayoría de instituciones religiosas, llámese budismo, entonces, hinduismo, cristianismo y todas estas instituciones tienen una dinámica social, digamos, es lo que comparten todos, pero la necesidad social que cubre cada una de esas instituciones es lo que realmente trae problemas o trae beneficios, digamos, a una sociedad, según mi punto de vista, y por lo menos la iglesia cristiana realmente es de las que trae menos beneficios, digamos. O sea, ¿Cree usted, Mae, que si no hubiera una institución diciendo que es dueño de la moral y la moral se le deja, o sea, se deja libre, que cada humano esté en la capacidad de escoger, ¿cree usted que la sociedad se mantendría igual o cree usted que que mejoraría o que empeoraría? Porque, o sea, estamos hablando de que la institucionalización de la moral ha existido desde siempre. Yo no creo que haya ninguna civilización que haya vivido por mucho tiempo con una moralidad libre. Pues depende de lo que entendamos por moralidad libre, ¿verdad? Digamos, porque... Pues digamos que no haya una organización como la iglesia diciendo yo soy el que tengo la última palabra con respecto a lo que es moral y a lo que no es moral. Porque los gobiernos pueden hacer eso, digamos. Si una iglesia no viene a tomar posesión de qué es moralmente correcto y no, pues un gobierno también lo puede hacer. Yo pienso que los gobiernos lo han hecho por mucho tiempo. Supongamos que no existe el gobierno y que no existe esta institución, digamos, la humanidad para conservarse para que nos conservemos como seres sociales, digamos. Cada quien tendría que apuntar hacia sí mismo para encontrar su moralidad, su así propia versión tipo de The la Walking moralidad. Dead. Pues en cierto modo sí. Y digamos, y verlo así, mi muerte yo la voy a vivir solo, porque yo me voy a ir solo, no me voy a llevar a nadie, no tengo planes de llevarme a nadie, digamos, conmigo. y realmente, a como me voy a morir solo, también la mejor idea es que encuentre mi propia moralidad para que yo, al irme de este mundo, yo sepa bien quién fui y cuáles fueron mis valores, cuáles fueron mis ideales. Y eso pueda yo usarlo entre mi tiempo de vida, pero no todo el mundo piensa así porque no todo el mundo quiere salir de esa zona de confort donde un tercero me dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es que es bien cómodo, déjeme decirle. No tener la responsabilidad es comodísimo. O no tener que responder por las decisiones que uno hace, porque se le dice qué hacerlo, cómo hacerlo y qué es bueno y qué es malo, man, es cómodo. Es muy cómodo y realmente trae muchísimos inconvenientes a nivel social en el aspecto de la psicología de las personas, porque tarde o temprano el destino, la vida, llámelo usted lo que quiera, hasta si quiere puede decir que Dios enfrenta a cada persona con su propia moralidad, porque sí, está bien, yo voy a la iglesia todos los domingos, pero cuando voy al brete llegan y me ofrecen una plata por debajo para hacer X o Y cosa, que no está bien. Entonces ahí yo me encuentro con mi propia moralidad, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, está bien, yo llego y acepto la mordida y el domingo voy a la iglesia y Dios me perdona. O puede tomar el camino largo y decir, ok, de ahí, no puedo aceptar este soborno porque, no puedo aceptar esta comisión irregular, o no puedo aceptar esto porque voy a dañar a alguien. Además, estoy traicionando a mi empresa o me estoy traicionando a mí mismo con esta acción. Entonces la gente decide que eso es muy incómodo. Entonces sí, ahí es donde entra la religión y la tercerización de la culpa, diría yo, para hablar tal vez en un término de toque técnico, ¿verdad? Digamos. Sí, mae, qué rajado. Yo se lo juro que ya, o sea, oyendo todo lo que hemos hablado, me deja pensando que yo no sé si yo podría confiar tampoco ni siquiera en mí mismo
si yo tuviera, digamos, que responder por todos mis actos, tomando en cuenta lo mismo, mae, que hay tantísimos factores, porque, digamos, una cosa es ser moralmente correcto y no aceptar ese dinero, digamos, cuando usted está bien económicamente y ya pagó la renta y tiene comida en la refri. Ajá. Pero otra vara es cuando la situación es así. correcto. Pero otra es, mae, digamos, cuando es todo lo contrario, mae. Entonces, o sea, ser bueno es bueno, pero, mae, si la situación, pues, apunta a la otra cosa, mae, pues una pérdida no hace daño a nadie, diría alguien, mae. Ajá. Pero qué complejo, mae, ve. Por eso es que estos temas existenciales, mae, han existido toda la vida. Y si vivimos 1000 años, que quién sabe si lleguemos a 1000 años más, mae, yo creo que van a estar ahí todavía. Y pues mientras exista un negocio para la tercerización de la culpa, digamos, puede hacer que el problema siga realmente, digamos, si las instituciones de este tipo se empiezan a llegar a otra vez a sus raíces pues, de paz, de búsqueda de la cordialidad entre las personas y todo eso, pues podemos evolucionar hacia otro escenario, ¿verdad? Yo creo. Sí. A mí me da tristeza, mae, porque digamos, en este momento, una de las cosas que yo más... antes lo disfrutaba y yo ya estoy en un punto donde yo ya me di por vencido, y es que yo ya no hablo de política en redes sociales con nadie. No importa el comentario que la otra persona ponga y lo que me enoje, yo ya no pierdo tiempo, porque yo ya me di cuenta, mae, que una conversación de política no va a cambiar absolutamente a nadie. El que es pro-Trump republicano, sí, mae, va a seguir pro-Trump republicano. El que es demócrata anti-Trump va a seguir demócrata anti-Trump. El que es pro Fabricio Alvarado y PAC va a seguir pro Fabricio Alvarado y PAC, mae. Y el que es del otro Fabricio, el pastor cristiano, mae, va a seguir, y nada los va a cambiar. ¿Y para qué esforzarse? Una de las razones que nosotros hacemos este podcast es porque yo siento que la gente llega por sí solos a cuestionar cosas cuando la gente empieza a buscar por ellos mismos respuestas de dudas que tienen que la iglesia no les puede ofrecer. Y yo siento que por eso... Pienso que eso, de verdad, sí, así es, sí. Y yo siento que para eso está este podcast, para ser un apoyo a esas personas que están empezando a buscar las respuestas, y la respuesta no es lo que ellos están esperando. Aquí estamos nosotros. Venga y quejémonos y suframos juntos. O que la iglesia no quiera darles la respuesta de cierta manera. También, porque puede ser que no quiere. Pero mi punto es, a mí no me interesa convertir a nadie con este podcast. A mí no me interesa que nadie se haga cristiano. A mí no me interesa que nadie pierda la religión. A mí no me interesa nada. Yo quiero simple y sencillamente caminar el proceso, que lo lleve a donde lo lleve, con usted, mae, pero yo ando en el mismo proceso. Y es algo muy importante realmente, porque, digamos, abordar el conocimiento así, ¿verdad? Digamos, sin importar lo que uno encuentre, porque hay gente que realmente, cuando se ve confrontado con una idea que no le gusta, prefiere ignorarla a abordarla, digamos. Por ejemplo, sí. yo era o sea, siempre fui fan de leer el Génesis y analizarlo, ¿verdad? Cuando leía la Biblia, ¿verdad? Pero, digamos, hay una cosa que a mí, cuando yo empecé ya en la universidad y a llevar cursos como de física y cosas así, que me hicieron preguntar, digamos, por ejemplo, una cosa. Dios crea el día, en el Génesis, Dios crea el sol al cuarto día. ¿Cómo sabía sin el sol que habían pasado 4 días? Entonces son cosas que la gente empieza por ahí. Cuando el día se supone que es simple y sencillamente la medida de la rotación del planeta. Sí, el día como nosotros lo conocemos, o sea, el ciclo de luz y oscuridad es el paso entre del sol por la tierra, digamos. ¿Cómo sabía que habían pasado 4 días y no había sol? ¿Cuál es la medida del tiempo que él usa que digamos... O sea, si eso está desfasado con respecto a lo que yo estoy leyendo y lo que yo estoy viendo hoy, o sea, ¿qué más está desfasado? Pues, son preguntas que la gente se empieza a hacer, y puede empezar por algo pequeño y termina por ya decir, bueno, me salgo de esto. Porque... Sí, mae, tiene razón. Mae, Néstor, se lo juro, mae, que me ha
encantado. Esta conversación, mae, ha estado súper cool, mae. Muchísimas gracias por aceptar venir. Genial. Gusto verlo, Andrés, mae, también. Y Tony, un placer placer escucharlo también. Genial. Cuando Igualmente, ustedes mae, quieran, igualmente. este mismo espacio. Mae, sí, mae, yo pienso que, bueno, con Francisco, mae, porque a Francisco no lo conoció, que es la otra tercia parte del podcast, pero el mae está ocupado y ha faltado varios episodios, mae, pero yo pienso que podríamos hacerlo una próxima vez también, ya con Frank, pero mae, sí, mae, yo admiro mucho, mae, que usted es un mae pipa, que usted piensa las varas, mae, y respeto, mae, todo lo que usted piensa, mae, y le agradezco a Chile, mae, que se haya atrevido a venir aquí, mae, sin realmente saber qué era lo que iba a pasar, porque fácilmente, mae, usted podía entrar, mae, a que lo íbamos a hacer un exorcismo y tratar de convertirlo de vuelta. Pero no, mae, vieras que sí, no, vieras mae, que muchas veces muchas de las personas que vienen en el show esperan, así que les vamos a cortar la hacha ahí de preguntas y esto, y al fin de todo se llevan súper bien con nosotros, pensando que les vamos a hacer unas preguntas que los queremos hacer jaque mate. Sí, no, esa no es nuestra intención, mae. Y gracias a Chile, mae, sí, yo tengo ganas de que se repita, mae, entonces podemos planearlo en el futuro para que esté de nuevo, mae, hablar así otro tema interesante. Pero sí, mae, yo pienso que ya vamos a grabar 2 horas, 118 minutos ahorita, y con lo que yo corto, mae, yo corto varas por edición, no sé de cuánto va a quedar, pero yo pienso que ya está bien. Excelente. Música, porque este Néstor, mae, es uno de los mejores músicos que yo conozco, mae. Usted, carajillo. Muchísimas gracias, Andrés, mae, que he cumplido, mae. Es que se lo juro, mae, porque, o sea, AMPM no era porque era mi banda, nuestra banda, mae, pero usted a la edad que teníamos, mae, que era 17 años, 16 tal vez, mae, usted hacía unos arreglos, mae, que... Yo no sé ni dónde me los sacaba, mae, y realmente jalábamos bastante gente, o sea, cristianos y no cristianos. Eso le encantaba a la iglesia, porque bueno, al principio tocábamos más en lugares así, digamos, como donde nos ponían algún equipo. Sí, y así, al principio pero ya era donde se después del podía. tiempo... nos invitaban a eventos como de iglesias, de grupos de jóvenes y que Holly todo, y varas así. Una demencia era. Mae, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a poner una canción de AMPM, mae. Yo las tengo. Lléguele. Yo la ¿Tiene tengo alguna ahí. ahí? Sí, yo las tengo. Qué pues, genial. Porque, digamos, siempre al final del podcast siempre recomiendo una canción independiente de algún artista en español. Ajá. Entonces esta vez voy a poner una de o que nos diga el mae, ¿cuál quieres que pongamos a mae de las que? Ni idea qué es lo que tiene Andrés por ahí. Yo sí sé mae, que yo de ese proyecto no tengo material, digamos. No me quedé con nada material. Que tiene ese material, ¿sabe quién es? James. Yo sé que James, porque ese man James es un ratón de biblioteca. Mae, pero porque ustedes no ponen el hijo de pucha y pi, mae, no importa, o sea, es un demo. Mae, pero aunque es casero y todo, mae, es muy fresa, porque ustedes nunca lo pusieron en Bandcamp o algo así, mae. Cuando Bandcamp salió, ya ese proyecto tenía varios tiempos, sí, años, importa, ya, digamos, huevón. o sea, cuando nosotros tocábamos, nosotros reuníamos 1,200 personas sin Facebook. ¿Se acuerda de ese tiempo, Andrés? Yo para eso ya no estaba, porque yo creo que el concierto más grande en el que yo estuve, mae, fueron como de 600 personas. Ajá. Más de 1,000 yo nunca llegué. Y lo que sucede es que cuando yo me vengo para Estados Unidos y ustedes continúan, Néstor se queda cantando, Néstor agarra. Exacto. Sí, fue una cosa que nos agarró a todos de improviso y todo el mundo dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y todo el mundo me quedó viendo a mí como, ahora le tocó cantar, bueno, y ahí sí. Sí, mae, pero no, ¿sabe qué? Voy a poner una pieza, pero yo las tengo de AMPM para que oigan, pero eso sí, ustedes lo grabaron y yo no estaba. Mae, yo sufro, mae, pero yo hubiera deseado, mae. Man, Andy, ¿usted le ha enseñado a Néstor las 3 canciones que hicimos con Daniel? No. Bueno, es que yo no sé si usted supo, mae, pero cuando yo me vine aquí en el 2002, Daniel González de Simple estaba aquí. No, hombre. Entonces, él estuvo aquí como año y medio, entonces nosotros nos hicimos una banda con Tony, porque Tony es batero. Y tenemos 2 piezas horribles que grabamos en la iglesia, mae, pero son un vacilón. Estaban suaves.
Deberíamos de poner una como canción al fin del show. Claro. Sí, podría ser. El podcast. Pero no, ahorita voy a poner a MPM, más. Voy a poner una de las canciones que yo cantaba, eso sí. Varas. Qué bien. Porque de ese demo, mae, hay 3 de las canciones, yo nunca las canté, esas ya fueron ya después de que yo jalé. Deberías de poner 2 entonces, una con la que tú cantas y una donde canta Néstor, mae. No, es que yo no grabé ninguna. Es solamente que No, 4... para ese tiempo, digamos, hacer una grabación era algo súper, Sí, digamos, era el tiempo del cassette. Entonces era algo casi inaccesible, digamos, para la tecnología que había aquí en Costa Rica era, o sea, tenías que ir por lo menos a una radio o algo y que te ficharan para alguna fecha de grabación. Era algo, o sea, ¿cómo decir? Muy difícil para una banda de garaje que estaba empezando en ese momento. Sí, y de hecho nosotros estábamos planeando ahorrar y teníamos planes de bretear y dar plata así como mensualmente y nosotros decíamos, mae, claro, así como vamos en un año grabamos, mae, vea qué pecado. Porque, mae, era todo un plan de inversión, realmente era lo llegamos a hacer, carajillo, pero mae. nosotros empezamos a hacer fiestas, Andrés. Es que usted, esa parte, la parte de todo el descalabro, del desmadre y toda la vara, usted no se la tiró. El que se la tiró fue Randy. Mae, Randy me llamaba con los chismes. El mae siempre me llamaba porque el mae pasaba peleado Randy con se James escandalizaba todo. día y noche, mae. De verdad, ¿qué te decía? Sí. Ay, Dima, es que el ya mae y estábamos en el James mundo. siempre estaban peleando, pero sí, no, el mae me llamaba para rajarme primero, pero ya después me decía, mae, sí, porque es obvio, mae, es que Randy siempre ha sido así, todo cristianote, mae. Sí, había una dicotomía ahí de culpa que él vivía, digamos, porque yo creo que, o sea, su subconsciente a él le decía que estaba cometiendo un pecado como una Y es que sabe que es la blasfemia, vara, ¿vale? lo vacilón es que, bueno, éramos 5, pero digamos, yo pasé casi 2 años creyendo que la banda era cristiana. Yo pienso que ustedes menos. Yo pienso que usted y James y Jason, mae, bueno, Jason jaló por un tiempo, pero yo pienso que ustedes ya sabían que no. Y Randy, James, yo digamos, pienso que Randy pasó como 5 años. Digamos, James era el target de la gente que quería convertir a James y yo era el compositor. Yo simplemente estaba casi todo el tiempo, o sea, volando ahí en las composiciones o pensando, divagando en cualquier otra cuestión de chamacos y digamos, sí, o sea, me sonaba a veces ir a la iglesia y esa vara, a veces me creía todo eso, pero ya después... Qué ya vacilón, después mae. ya Y no. James andaba con novia y todo eso. Y bueno, mae, anyway, yo creo que ya habíamos terminado. Eso, Tony, nos hablamos. Pura vida, mae, Tony. Un gusto. Sí, man. Igualmente, Néstor, gusto en conocerlo y al rato ahí nos damos otra platicada ahí, a ver si Frank por fin. Dale. Dale, pues. Qué Me pasen vacilón, buenas noches. mae. Pura vida, mae. Dale, brother. Desesperadamente unido a tu contrariedad, forma de entender. No pudimos conocer la verdad de todo lo que nos envuelve. Despertar la última noche con tus sueños transparentes, pegados a mis ojos de esperanza.
habilidad para ser fiel. La última noche con tus sueños transparentes pegados a mis ojos, esperando de algún modo conservar tu inocente y desganada soledad. Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com.